Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, profesor emérito de la Facultad de Medicina y médico ginecobstetra, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Programa que, como ustedes bien saben, es patrocinado por nuestra facultad, la Facultad de Medicina de la UMSA. Este día ha de ser un día muy especial, porque hemos de hablar de un tema especial, un tema que afecta a los pulmones. Hemos de hablar del asma y también vamos a hablar de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Para ello, hemos invitado a una distinguida colega, la doctora Carla Jimena Murillo Jáuregui. Ella es profesora titular de la Facultad de Medicina e investigadora del IBA, del Instituto Boliviano de Biología de la Altura. Pero adicionalmente tiene la especialidad en neumología y ha hecho maestrías y cursos en Barcelona, México y Colombia, precisamente referida a la fisiología y patología de la altura. Por lo tanto, hemos de hablar con una autoridad. Pero antes de ingresar de lleno a nuestro tema, permítanme un minuto de reflexión. Estamos sorprendidos y consternados, porque definitivamente parece que los problemas de la ciudad de La Paz y seguramente el país no son importantes para las autoridades, en este caso locales. Fíjense ustedes, hay cientos, miles, yo creo, de vehículos que circulan delante de las autoridades, policía de tránsito y policía o guardias municipales, sin placas, con placas pintadas, eventualmente con placas que no se ven adecuadamente. Hechos que son realizados de forma intencional. Eso no es casual. Seguramente existe alguna razón por la que estos dueños de estos vehículos se comportan de esta manera. Lo cierto es que no hay autoridad que ponga fin a esto. Ojalá escuche alguna de estas personas este clamor ciudadano y puedan resolver este tema de una vez por todas. Decía en alguna ocasión, despintar una placa, ¿cuánto pues demora? ¿3 minutos? ¿5? No meses. Daría la impresión de que hay protección de alguien o de algún nivel para que la gente siga haciendo de las suyas. El ciudadano de a pie es el que sufre las consecuencias. Seguramente los que están muy arriba ni siquiera se enteran o se preocupan del tema. Acabemos con este tormento, distinguidos amigos. Ahora, permítanme ir al sector La Facultad de Medicina Informa. En esta nota ustedes podrán observar parte del acto realizado en homenaje a meritorios profesores que brindaron prácticamente su vida en la enseñanza de la medicina en nuestra facultad. Fue un acto muy emotivo y fueron muchos docentes que fueron reconocidos en esta ocasión. Veámosla, por favor. Por esa razón quiero saludar fraternalmente a nuestra vicerrectora, doctora María Eugenia García Moreno, al doctor David Mérida Vargas, decano de esta facultad, al doctor Carlos Peláez Pacheco, vicedecano en ejercicio, al doctor Carlos Aguirre Castro, como lo decía nuestro decano,
De mucho tiempo tenemos un director de carrera que debe hacer las transformaciones curriculares y de gestión y de institucionalidad. Al doctor Hernán Daniel Rivera Carrasco, de la Asociación de Docentes. Al doctor Félix Sandoval, amigo mío de mucho tiempo, pero también un hombre que en el Consejo Universitario hace uso de la palabra y orienta. Estoy seguro que tiene el legado y la herencia de un hombre que está aquí presente y reconocido, que es Óscar Sandoval, un amigo, un hombre, un médico, que creo que con los aplausos que obtuvo, ese es el reconocimiento y admiración que tienen por Óscar. Quiero saludar a los jefes de departamento aquí presentes que hacen que funcione también nuestra facultad y nuestra carrera, a los jefes de carrera, colegas, docentes, a los docentes reconocidos a quien tuve la oportunidad y el honor de entregar unos certificados que muestran el cariño y la admiración y el reconocimiento de sus pares. Día de ustedes, Día de los Médicos, felicidades. Felicidades porque estoy convencido que ustedes son hombres y mujeres llenas de amor por el prójimo, pero al mismo tiempo tienen un romance profundo con su profesión. Por eso tienen los ojos y el corazón llenos de amor. Símbolos de mayor importancia se traduce en el color blanco de nuestro uniforme, junto a la vara de Esculapio. Universalmente ese color significa pureza, paz, bondad, características que se requieren de una persona a quien le confía su vida. Todo lo citado se sintetiza en el reconocimiento a nuestros distinguidos profesores y colegas aquí presentes, cuyo ejemplo de estudio, trabajo, conocimiento y ética son el sendero que debemos seguir quienes aún estamos y permanecemos en el aula de la universidad, de nuestra alma mater, la Facultad de Medicina. Para ustedes, queridos y distinguidos maestros, el cariño y el agradecimiento, símbolos de mayor importancia, se traduce en el color blanco de nuestro uniforme, junto a la vara de Esculapio. Universalmente ese color significa pureza, paz, bondad, características que se requieren de una persona a quien le confía su vida. Todo lo citado se sintetiza en el reconocimiento a nuestros distinguidos profesores y colegas aquí presentes, cuyo ejemplo de estudio, trabajo, conocimiento y ética son el sendero que debemos seguir quienes aún estamos y permanecemos en el aula de la universidad, de nuestra alma mater. El Día del Médico no es solamente el Día del Médico, sino el Día de la Salud Boliviana. El establecer ese vínculo, no solamente en la letra, sino en su espíritu, realmente pondría a la medicina en el sitial de honor que debe tener necesariamente en toda sociedad. La Facultad de Medicina recientemente se incorporó al SLIM con un programa muy interesante, el de buscar hacer un diagnóstico preciso de la violencia que acontece básicamente en la ciudad y en el departamento de La Paz. Son los internos de medicina los que fueron capacitados para que desarrollen este trabajo allí donde se establezcan en el desarrollo de su trabajo del año. Los resultados hemos de verlos muy pronto y vamos a compartir indudablemente con ustedes. La violencia es un tema vigente. Para un dato eventual, más de 58,000 casos de violencia fueron denunciados en Bolivia el pasado año. Veamos la nota. Estudiantes de último año de la carrera de medicina serán partícipes activos de la vigilancia y registro de casos de violencia en los municipios paceños. A partir de la iniciativa de la carrera de medicina, se implementa el sistema de información, registro y seguimiento de casos de violencia, el cual será aplicado por estudiantes de internado rotatorio con el acompañamiento del programa del Servicio Legal Integral Municipal SLIM y el Departamento de Investigación, Posgrado e Interacción Social DIPGIS. Felicitar nuevamente por la excelente labor que viene realizando este proyecto.
la iniciativa que se tiene ahora con este nuevo sistema informatizado. Seguramente el augurio de todos estamos empapados en que debemos cumplir esta labor. Qué bueno que asistan diferentes instituciones, además de todas las carreras de nuestra Universidad Mayor de San Andrés y otras universidades, tanto públicas como privadas, y el resto de las organizaciones no gubernamentales, ministerios, todos que están comprometidos bajo un sistema de coordinación a través de Swisscontact también. La universidad tiene esa función de tener una interacción social, tiene que mantenerse juntamente con la comunidad, y ahora estamos dando un paso importante para que sí la universidad como tal, a través del internado rotatorio, que es el último año de la formación para medicina, entonces ellos puedan ir por diferentes municipios en el tiempo que les toca hacer la rotación rural, para poder empezar a implementar este tipo de registros, ser partícipes activos de lo que es la vigilancia, lo que es el registro, y empezar a manejar para poder en un futuro prevenir lo que es la violencia, que estamos sufriendo semejante cantidad de violencia. Los números son alarmantes que nos indican las autoridades sobre violencia en todos los sentidos, física, psicológica, sexual, económica, todo, y ahora tenemos que ponernos nosotros como universidad en base a los que se van a convertir en el brazo operativo de esta interacción social, los alumnos de internados rotatorios. Para mí, como jefe del internado, realmente es un placer, y asumo este compromiso pues, con toda la fuerza, la fortaleza para poder continuar, para seguir que esto vaya creciendo, que sea mucho más grande, que no solamente sea la UNSA la que haya empezado, sino que sea todas las universidades que puedan participar en esto del registro, para prevenir sobre todo lo que es la violencia. 218 varones accedieron a información sobre derechos, prevención y violencia. Muchas veces pensamos que la violencia existe exclusivamente desde hombres a mujeres, y eso es correcto en el sentido de que estadísticamente es lo más frecuente y lo más probable, pero en realidad el desconocimiento lleva muchas veces a ejercer acciones que son violencia sin reconocer que sean violencia, y también hay que reconocer que hay violencia en el otro sentido, de hombres a hombres, de hombres a mujeres, de mujeres a hombres, lastimosamente. En temas de atención hemos podido atender a 1001 mujeres en atención de denuncia de violencia y tema relacionado. Me encantaría de aquí a algunos años ver que la universidad pueda decir que ya no se registran feminicidio, casos de violencia, etc. Ya vuelve TVU, televisión para ti. Estás viendo TVU, televisión para ti. Distinguidos amigos, como lo habíamos señalado precedentemente, está con nosotros nuestra invitada de hoy, la doctora Carla Jimena Murillo Jáuregui. Ella, lo dijimos y lo reiteramos, es médica neumóloga, investigadora titular del Instituto Boliviano de Biología de la Altura. Tiene formación en la investigación del área neumológica con sendos cursos y maestrías en México, en Colombia y en Barcelona. Hemos de entonces hablar con autoridad. El tema que le pedimos que nos ayude a comprender es el del asma, pero también le pedimos que hablemos del EPOC, para que podamos comprender primero cuál es la diferencia entre uno y otro, y luego salir de algunas dudas, como por ejemplo saber si pueden coexistir ambas patologías en nuestro medio. Adicionalmente, la doctora Carla Murillo tuvo a bien comunicarnos de forma preliminar, digamos, de un interesantísimo estudio que está realizando en el instituto, donde indudablemente nos va a dar muchas luces sobre nuevos enfoques que debemos hacer para tratar estas dos patologías. Pero para no abundar más en el asunto, permítanme presentarles y saludar a nuestra invitada, la doctora Carla Murillo. Carlita, muy buenos días. Gracias por venir y visitarnos en esta oportunidad.
Buenos días, la agradecida soy yo, doctor Mendoza, de poder participar en un prestigioso programa como el que usted maneja y poder hablar del asma y de la EPOC y también hablar de los estudios que hemos realizado en la unidad de Fisiología y Fisiopatología Respiratoria del IVA. Muchas gracias. Amigos, para entrar en contexto, ambas, el asma y el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, son patologías muy frecuentes en el mundo y particularmente en ciertas áreas, especialmente de la región. Hay muchos factores que condicionan a que un individuo pueda presentar cualquiera de ellas. Entonces, para mejor comprender el tema, va la primera pregunta para nuestra invitada. Carla, ¿qué es el EPOC? Bueno, la EPOC, como lo ha dicho, es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que abarca dos enfermedades, que es la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. La bronquitis crónica es una definición clínica. ¿A qué me refiero? Que es aquella persona que tose por más de 3 meses en 2 años consecutivos. O sea, el paciente va a decir, yo tengo una tos que es crónica, pero expectoro al despertar en la mañana. En cambio, el enfisema pulmonar es una definición patológica. ¿A qué se refiere? Que yo necesito sacar una biopsia del pulmón y ver mediante microscopía que va a haber ruptura alveolar, ¿no? Entonces, el pulmón tiene alveolos, que es decir, como globitos que se van uniendo, y estos globos se revientan, ¿no?, uno con otro, y pues si se altera, y eso es el enfisema pulmonar. Correcto, ambas han de generar un gran problema, para decirlo inicialmente, una gran dificultad para ventilar, ¿verdad? Eso. Para hacer el intercambio. Exacto. Oxígeno. Estos pacientes pueden meter aire, pero el problema es la expiración, o sea, tardan en sacar el aire, ¿no? Ambos, tanto el asma como la EPOC, pero sí son retenedores crónicos de CO2. Como usted ha dicho, la ventilación ingresa oxígeno y sale CO2, entonces sale mayor cantidad de CO2 en estos pacientes. Está claro lo de la EPOC. Ahora, ¿qué es el asma? Es una enfermedad inflamatoria crónica que se caracteriza porque el bronquio, en lo que pasa en el bronquio, que son tubos o cañerías que están dentro del pulmón, y que hay una obstrucción, se tapa esta cañería, se edematiza la mucosa que está alrededor y hay secreción de moco. Entonces, el asma es una enfermedad inflamatoria crónica, pero que se caracteriza porque revierte esta obstrucción por completo, con o sin tratamiento. En cambio, la EPOC no revierte, se queda, ¿no?, así obstruida. Entonces, para ya ubicados ahora, mejor comprender, empezaremos a hablar de una para compararla con la otra. Perfecto. Por ejemplo, empecemos un poquito a hablar de epidemiología. ¿En quiénes más se presenta el asma y el EPOC? ¿En mujeres, en varones, en niños, en la edad adulta o en adultos mayores? Esto es muy bonito hablar, ¿no? O sea, porque siempre se decía que el asma aparece en gente joven, ¿no? En niños y hasta adolescentes. Exacto. Pero ahora en los últimos estudios, especialmente en el instituto, hemos visto que pacientes que tienen 80, 85 años pueden ser diagnosticados de asma. Ahora, la EPOC aparece cuando es uno ya a partir de los 45 años, es decir, en un adulto joven, en un adulto mayor ya, ¿no? 45 años para arriba aparece la EPOC. Y el asma más es, cuando son niños, más en mujeres que en varones, pero va aumentando la edad y ya cambia en varones. Y la EPOC es mucho más frecuente en varones. Aunque estuve viendo algunos estudios y aunque es mucho más frecuente en varones, ya la diferencia no es muy grande. Vi en un estudio argentino 55-45 más o menos la relación. No sé cómo está. Sí, lo que pasa que tal vez ahora las mujeres pues ya también somos las que mantenemos el hogar, ¿no? Entonces ya la ocupación es lo que está haciendo que suba la patología de EPOC. Pero además ya fuman. Y fuman bastante, porque la EPOC 95% es el hábito tabáquico, ¿no? Que puede ser fumador activo o fumador pasivo. Correcto. Y puede ser también que el esposo fume y la esposa tenga la enfermedad. Correcto. Entonces eso está claro. Hablemos de los factores entonces que predisponen al asma y también al EPOC.
En el asma es un dato muy importante y tomar en cuenta en una historia clínica la genética, ¿no? Tenemos que preguntar si la mamá, el papá, los hermanos o incluso los abuelos han tenido asma, que nos va a decir en un gran porcentaje que nuestro niño o adolescente va a tener asma. Uno. Luego hay que ver si tienen hiperreactividad. ¿Qué significa? Que tengan mayor tendencia a hacer alergias, atópicos, ¿no? Si han tenido problemas igual en la infancia. Y ahora es un dato muy importante tomar en cuenta el embarazo, ¿no? El embarazo, de cuánto tiempo ha nacido del bebé, si ha sido parto a término o prematuro, porque la patología más frecuente es en prematuros, porque no tienen un buen desarrollo pulmonar, ¿no? Por la falta del tensoactivo. Además, si han usado incubadora, si han usado oxígeno y las enfermedades que han tenido en la infancia, especialmente si han tenido varicela, sarampión, rubiola o paperas, que también va a afectar la parte pulmonar, ¿no? Y ahora con lo del COVID, pues también se ha visto la mayor afectación en estos pacientes. Y es muy importante hablar también de la dieta, ¿no? Que son factores desencadenantes. Es importante preguntarle si el niño o el joven come frutilla, kiwi, pescados, mariscos, maní, almendra y tiene algún proceso Estos son alérgico. Más alergénicos, ¿verdad? Sí, son alimentos alergénicos. Y en el medio las plantas, las flores, todo, el polen. El polen, los ácaros. Hemos hecho también un estudio para determinar si el asma en la altura era mayor. Yo sí pensaba que el asma era mayor en la altura porque tenemos mayor sequedad por la hipoxia hipovárica y que había mayor cantidad de ácaros, pero le cuento que no. En la altura el asma es el menor porcentaje en relación a nivel del mar, ¿no? Nuestros pacientes son el menos porcentaje en relación a nivel del mar. Hay menos cantidad de ácaros y aunque crea el ambiente, no afecta tanto. De acuerdo, definitivamente la comparación está clarísima. Ya vamos a hablar de algún otro cuadro que yo encontré, donde Bolivia está como al medio entre países que son grandes, ¿no es cierto?, de ciertas características que tienen mucho asma y EPOC y otros que tienen un poco menos, pero todos tienen una gran cantidad. Y para el EPOC, ¿cuáles son los factores? La EPOC, como decíamos, es el hábito tabáquico, 95%. Este hábito tabáquico puede ser activo como pasivo. ¿A qué me refiero? El activo es que yo fumo, ¿no? Y pasivo es que yo estoy en personas o vivo en ambiente de fumador. Y también aquí entra el vapeo, ¿no? Por si acaso, que ahora la última moda es vapeo. Niños de 10, 11 años o 12, en los 15 años están vapeando en las fiestas, normal. Pero estos niños también van a producir la EPOC, ¿no? Entonces es muy importante indicar que el vapeo igual tiene nicotina. Correcto. Y va a producir lesión. Ahora, un dato muy importante y que tenemos que tomar en cuenta es la ocupación. Es decir, la mayoría de las ocupaciones como ¿qué? Panaderos, carpinteros, zapateros, albañiles, ¿no? Las personas que ahorita están asfaltando toda la vía que están arreglando la ciudad de La Paz, perforistas, los profesores, ¿no? Perforistas, los profesores por el manejo de la tiza, es decir, los profesores antiguos, ¿no? Porque ahora los modernos creo que todo es digital y demás, pero sí los profesores que han usado tiza. Pacientes, los vidrieros, los banqueros, los administrativos, porque vamos manejando papel y vamos inhalando el polvo, las enfermeras al hacer torundas. O sea, se ubica la mayor cantidad de ocupación, puede producir la EPOC. Correcto. Y hay profesiones mucho más destacadas como la de los mineros, por ejemplo, ¿no? También. Pero básicamente, y vamos a hablar más tarde, muchas de estos factores podrían prevenirse o por lo menos disminuir en su intensidad y afectación a la gente. Es muy importante usar el cubrebocas, ¿no? O barbijo. Comenzar, de hecho, pues nunca hemos visto a un albañil usar y ellos manejan arena, tierra, cemento, van inhalando. Entonces, como son gente joven que está trabajando ahorita, pues no hay síntomas ni nada. Correcto. Como ya hemos dicho que a partir de los 40 o 45 años va a emerger la enfermedad, ¿no? Entonces, como usted dice, es muy importante explicar, ¿no? Y decir, y además que se hagan una espirometría para ver que si hay daño, pues sí se los puede manejar y tratar a tiempo, ¿no? Y evitar un gasto más a la larga. Es como le decía, que en las últimas guías ya ha salido el pre-EPOC, ¿no? Es un paciente que, digamos, es minero o es carpintero y yo digo, este joven puede tener la EPOC. Entonces le hacemos la espirometría, aunque no tenga clínica, no tenga nada, le hacemos como un factor para ver qué es lo que va a venir hacia futuro y hacerles controles anuales, ¿no? Perfecto. De ello vamos a abundar, amigos, en los siguientes minutos.
Sin embargo, creo que este es el momento para preguntar, Carla, ¿cómo hacen el diagnóstico de asma? Me ha dicho que es clínico. Es clínico. Pero, ¿qué síntomas presenta el paciente? Niños y adultos. Es muy importante. Nosotros en la medicina siempre decimos el gold estándar o la prueba de oro que te va a dar la definición, el diagnóstico, ¿no? Entonces, en el asma es clínico. ¿Y qué síntomas va a tener? Va a tener tos. La tos puede ser de dos tipos, tos seca o tos productiva. La tos seca es característica en la noche y en la madrugada. En la madrugada por los cambios de temperatura y en la noche porque igual va a bajar el cortisol hasta la madrugada. Correcto. Entonces el paciente te dice, doctora, tengo tos en la noche y en la madrugada o con esfuerzo físico, porque hay asma solo en esfuerzo físico. Ahora, ¿qué más va a tener la tos productiva? Es decir, la tos que escupe va a ser transparente y viscosa. Te va a decir, yo necesito un papel higiénico para sacarme de la boca. Esa es la característica. Porque la saliva se estira. Claro, entonces a eso nos vamos. Y la agitación, que es la falta de aire, la disnea, ¿no? Que es una sensación consciente de falta de aire, pero por un factor desencadenante. Otra es que te dicen, siento una opresión en el pecho, siento como un elefante me pisara el pecho, ¿no? Y lo más característico, siento que mi pecho chifla. ¿Qué significa? Que hace como pajarito o roncos, ¿no? Siento eso al caminar, doctor, al hacer algún esfuerzo físico o en la noche y en la madrugada. Entonces es tos que puede ser seca o productiva filante, la agitación, el dolor de pecho y las sibilancias. Las sibilancias, este ruido que al respirar uno produce, ¿es de forma permanente o también está asociada a los extremos del día? A los extremos del día o al cambio de temperatura. Digamos que yo voy a una fiesta, estoy caliente, salgo para irme a casa, el frío me hace esto. O el ejercicio físico, ¿no? Muy bien. Yo creo que, amigos, esto debe ser tomado en cuenta. El asma es un cuadro que a veces la gente lo confunde con alergia a ciertos elementos y obviamente el estornudo y otras cosas que pueden circunstancialmente afectar. No es asma. Asma es lo que la doctora Carla acaba de señalarnos. Hemos de seguir hablando. Permítanos unos segundos, por favor. Ya vuelve TPU, Televisión para ti. Estás viendo TPU, Televisión para ti. Amigos, la doctora Carla Murillo nos acaba de explicar las características del asma. Destacó nítidamente esta tos con expectoración flemosa, diríamos, que se estira y que básicamente acontece en la mañana y por la tarde, y que casi siempre es además asociada con el esfuerzo físico. El otro cuadro del que estuvimos hablando es del EPOC. ¿Y cuál es entonces la clínica del EPOC, Carla? El EPOC, como es dicho, hay dos enfermedades, que es la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. Correcto. El bronquítico crónico es el soplador azul y el enfisematoso el soplador rosado. Ahora, ¿qué hacen? El soplador azul va a ser una persona que es gordita, cuello ancho, cuello corto y, como dice, azul. Va a tener la coloración azulada o morada de los labios y de las manos, ¿no? Y va a tener tos y expectoración, o sea, va a escupir al despertar. Va a decir, doctora, ¿de cuánto que despierto? Hago y escupo, ¿no? Entonces, eso es lo más característico. La tos es con expectoración en la mañana. La agitación, que es progresiva, es crónica. Entonces, el paciente nos empieza a decir, tengo cansancio, pero de hace unos 2, 3, 4 años, doctora, y ahora recién ha aumentado. Subía 3 pisos y ahora subo 1 y me paro, ¿no? Y también puede tener datos de insuficiencia cardíaca derecha. ¿Qué significa? Ingurgitación yugular, hay reflujo hepatoyugular, crece el hígado, ¿no? Y el vaso, se hincha la pancita y se hinchan las piernas. El soplador azul. Ahora el rosado, para que no se olviden, es igual de los Simpsons al Montgomery Burns, que es súper delgado, ¿no? Es rosadito y él va a tener cansancio y una tos ocasional, pero es rosado y flaco. Otro dato que me he olvidado decir, que en la ocupación los que son músicos y músicos de viento. Correcto, por el esfuerzo. Es por el esfuerzo que hacen. Esa sería la clínica. Digo, es más
tos, expectoración, cansancio crónico y ya empieza a tener hinchazón y demás. Correcto. Amigos, creo que la diferencia es importante. Ambas enfermedades, ambas patologías, la bronquitis y el enfisema, son parte de lo que decimos enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, estas dos, el asma y el EPOC, requieren de algunos exámenes de auxiliares. Me explico, radiografías, ecografías, otros laboratorios para confirmarse. Sí, en el asma, o sea, por protocolo y todas las guías, tanto americanas como europeas, nos dicen que debemos tener una radiografía de tórax para ver que no haya ningún proceso infeccioso o nódulos o algo raro, ¿no? Entonces, que tiene que tener una radiografía. Se debe hacer una espirometría siempre con y sin broncodilatador, que eso es importante, porque a veces nos mandan al instituto espirometría y no sabemos si es con o sin. Siempre hay que pedir con broncodilatador por la misma definición, que se cierra y se abre por completo, ¿no? Luego tenemos que pedir un hemograma. En el hemograma tenemos que ver la cantidad de eosinófilos, que nos indica si hay un proceso alergénico o no. Correcto. Y también hay que pedir eosinófilos en secreción nasal. Y las inmunoglobulinas G, la M y la A, ¿no? Que son muy importantes de tomar en cuenta. Ahora, hay otras pruebas también que se llama FeNO, que es la inhalación del óxido nítrico exhalado. Pero esta no es un gol estándar, nunca se dejen engañar con eso, ¿no? Es una prueba que nos ayuda a ver a pacientes que tienen asma, que es alérgico, pero no es un diagnóstico definitivo, por si acaso. Y si yo tengo mi hijo que me dice, mamá, no sé qué pasa, juego fútbol y en el fútbol nomás me canso, hay que descartar que no tengo un asma inducido por el ejercicio y hay que hacer una prueba que se llama PEI, que es prueba de esfuerzo incrementada. Y en el instituto es el único lugar aceptable, valorado. Nosotros hacemos en bicicleta estática para sacar el diagnóstico definitivo. Correcto. Entonces, Carla, este cuadro definitivamente requiere de cumplir este protocolo. Sí, hay que cumplir el protocolo, sí o sí, para ver las normas y demás, ¿no? ¿Qué es lo que sale? Correcto. Ahora, en la EPOC, sí o sí nuestro paciente tiene que tener una radiografía de tórax. Es lo más importante, la espirometría que nos da el gol estándar o el diagnóstico definitivo, igual con y sin broncodilatador. Debemos tener una gasometría arterial para ver cuánto de oxígeno hay en su cuerpo y si este paciente va a utilizar a la larga oxígeno para dormir o las 24 horas del día. Y también es importante tomar un hemograma. ¿Para qué? Para ver si tiene poliglobulia o eritrocitosis. Correcto. Porque estos sí tienden a ser poliglobulia, sí, precisamente por el tema del intercambio, sí, ¿no es cierto? Porque está obstruido. Amigos, se obstruye pues una delgadísima membrana que permite que el oxígeno ingrese al cuerpo y el anhídrido carbónico pueda salir. Entonces esta dificultad genera como una respuesta fisiológica un aumento de glóbulos rojos. Sí. El organismo se equivoca y crea otro conflicto. Sí, y los eosinófilos. Ahora, en el último protocolo, igual de las guías GOLD, han salido los eosinófilos. Paciente con EPOC que tiene eosinófilos muy altos, mayor a 300, es un paciente que va a tener varias exacerbaciones, ¿no? Entonces, tenemos que evitar que este paciente haga exacerbación. Por eso es importante ver también los eosinófilos, ¿no? en sangre. Correcto. Entonces, los cuadros son absolutamente distintos y tenemos pruebas en el IVA para hacer correctos diagnósticos y afrontar el tratamiento. Exacto. Vamos a hablar de las recurrencias. Empecemos con el asma. El asma, ustedes lo tratan de una forma también protocolizada. Descubierta la causa, realizan una serie de test y corre el tratamiento. ¿Qué utilizan de forma genérica? En forma genérica. ¿En qué consiste? ¿Qué se quiere buscar? Usted dijo hay una broncoconstricción. Uh-huh. Bueno, uno diría quiere provocarse la normalización del grosor del bronquio. Tenemos que dar tres cosas. Como dije, fisiopatológicamente hay obstrucción del bronquio, edema de la mucosa y secreción de moco. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? Dar un broncodilatador, es decir, algo que abra el bronquio, que desinflame la mucosa, que es un corticoide, y tercero, que dar algo para que no haya moco.
Entonces, el mejor tratamiento es el inhalatorio, dar aerosoles, ¿no? Hay diferente tipo de aerosoles. Aerosoles que es como un desodorante que yo tengo que absorber, tengo que tragar. Por ejemplo, ahora Bagó ha traído el último que es Invicor. Es inhalatorio, es polvo, ¿no? Entonces, ahí no se pierde nada. Agarro y aspiro y está todo el medicamento. En cambio, en los aerosoles sí o sí tengo que usar una aerocámara. Y eso también no explicamos, ¿no? Hay que usar un tubo que tiene que tener un filtro. Tú agitas, soplas, aprietas, tragas, pero si digamos en el momento que tal vez has soltado un poquito, se queda en la aerocámara, pero en la próxima inhalada lo vas a volver a tragar, ¿no? Y así no pierdes medicamento. Correcto. No, por eso es importante también explicar al paciente cómo tiene que usar los corticoides, los inhaladores, perdón. Y el tercero sería dar un medicamento para que no haya secreción, ¿no? Que son los antihistamínicos. Correcto. Para evitar eso. Por eso tenemos que dar las tres. Siempre hay equivocación en algunos médicos que solo dan broncodilatador. Entonces el paciente va a decir, sigo silbando, sigo cansado y no pasa nada, solo dan eso, entonces no es el tratamiento adecuado. Hay que dar tres cosas, ¿no? Para el asma. Este tratamiento es permanente, ustedes utilizan por ciclos, valoran al paciente después de un cierto tiempo. ¿Cuál es el protocolo? El protocolo de manejo es dar 3 meses. Lo estabilizo al paciente en los 3 meses y pues de ahí solo por requerimiento. No es para toda la vida, ¿no? Y además, o sea, diríamos, gracias a Dios ya sé que tiene asma el paciente, le explico que haga un diario con las cosas que come, con las cosas que maneja, igual, digamos, con qué lava la ropa, no detergentes muy fuertes, que no tengan fragancia, no pueden utilizar suavizantes, ¿no? Perfumes, alfombras. Y aquí un dato también muy importante, las mascotas, ¿no? Entonces, los que más, digamos, producen son los gatitos, pero no significa que lo tengo que matar y botar al gatito, ¿no? Entonces, llevarlo al veterinario y decir que tiene un familiar con asma y que hay que desparasitarlo más frecuentemente al gato y al perro, ¿no? Para que no bote los ácaros y para que no bote el pelo y demás, que también puede ser un factor que estimula, ¿no? Ha dicho Carla algo vital. En las películas en general se suelen ver ataques asmáticos dramáticos hasta la pérdida de la conciencia, etc. Y dan la impresión de que están dando una imagen de que el asmático está condenado a morir asmático y dramáticamente. Y no es así. Un esquema bien realizado y un seguimiento adecuado le permiten a la gente hacer una vida, podríamos decir, normal, ¿verdad? Normal. O sea, el paciente asmático es como el diabético, ¿no? El diabético toma sus pastillitas o se pincha la insulina, pues ya está estable. El asmático es lo mismo. Tengo que saber qué me desencadena. Si yo sé que mi perfume, no sé, cualquier perfume, me causa, pues no lo tengo que usar. Si yo sé que el chocolate me da, no tengo que comer el chocolate, no tengo que tomar piña o hacen las dietas de la piña que son 7 días y me dicen, doctora, ¿no? ¿Qué ha pasado? Estoy cerrado. ¿Qué ha hecho? Es que he hecho dieta con piña. Pues la piña le ocasiona. Claro, los mariscos, especialmente si tienen su tiempo, ¿no? Porque claro, entonces, descomposición. eso es lo importante, ver el factor que desencadena y siempre tener, ¿no? Tanto en la cartera o en la mochila, el aerosol. Y ahora, si yo tengo mi hijo que tiene asma, explicar a la profesora que él tiene asma, tiene sus medicamentos en la mochila e incluso explicarle al mejor amigo cómo tiene que usar los aerosoles, ¿no? Y bueno, pues son muy pocos los casos donde hacen una crisis que tengo que poner adrenalina y todo lo que usted dice como en las películas, pero sí tengo que saber manejar los inhaladores adecuadamente. Correcto. Es parte del tratamiento además y la gente aprende. Vamos al otro cuadro, al EPOC. Definitivamente es un cuadro mucho más complicado por sus características. ¿Cómo hacen el tratamiento? ¿Cuál es el enfoque? El tratamiento de la EPOC sí es muy necesario ver qué grado de obstrucción tiene. Ahí clasificamos con la GOLD 1, 2, 3, 4, viendo la espirometría. Y el tratamiento de base es un broncodilatador. Sí. Ya sea, si el paciente está muy cerrado, de acción corta, como el salbutamol, o también antimuscarínicos, que es el mejor, ¿no? Pero ningún seguro te da. Creo que solo da Cosmil el seguro ese medicamento que es bromuro de hipratropio. Pero la mayoría te maneja salbutamol. Exacto. O dar uno de acción prolongada, que yo lo uso en la mañana y en la noche,
¿no? Es el broncodilatador. Ahora, ¿qué más necesito? Sí o sí necesito una gasometría para ver si le voy a dar oxígeno. Ahora, no significa que yo voy a usar oxígeno y me voy a morir. No, el oxígeno hay hasta en carteritas portátiles. Yo puedo tener mi oxígeno en el coche y manejar el automóvil. No, tenemos los concentradores grandes que se coloca a la pared, pero pues tengo el concentrador en casa, ¿no? Entonces, eso es importante y va de la mano de rehabilitación cardiopulmonar. Correcto. Aquí yo le tengo que enseñar al paciente a respirar. Y es norma por protocolo mandar a un paciente con EPOC a rehabilitación cardiopulmonar. Indudablemente, amigos, la parte de rehabilitación es vital. Uno piensa cuando habla de rehabilitación que solo es en el área muscular, osteomuscular, o cuando uno ha sufrido un accidente vasculocerebral y tiene debilidad o inmovilidad de un pie, una mano, un brazo. No, definitivamente hay muchas patologías que requieren de un gran apoyo de fisioterapia. Y esta es una. Aprender a respirar es algo súper importante. Y además la parte muscular, el paciente con EPOC va perdiendo fuerza. O sea, te dicen, Carla, si yo giro así, ¿no? En cambio, el paciente con EPOC gira en bloque. Claro. Porque se vuelve toda la cintura de escapular, la cintura pélvica, pierde fuerza. Entonces ahí tengo que hacer ejercicios para eso, ¿no? O sea, incluso ya no pueden alzar las cosas, ¿no? Entonces por eso es importante la rehabilitación general, ¿no? Tanto cardíaca como pulmonar. Correcto. El utilizar el oxígeno en caso de enfermedad obstructiva supone, Carla, también una dosificación, para decirlo de alguna forma, de acuerdo a la necesidad, ¿verdad? Pueden ser horas, pueden ser en la noche o puede ser permanente. Otro error es que yo le digo a mi paciente, va a ir a emergencias y se pone 2 horas el oxígeno. No sirve de nada, ¿no? Entonces, el oxígeno lo tiene que usar más de 15 horas. Pero ahora decir, no, Dios mío, ¿cómo tanto? Toda la noche, 2 horas en la mañana y 2 en la tarde, pero de acuerdo al grado de oxigenación que tenga. Exacto. Y no se olviden que en la altura nosotros tenemos una saturación de oxígeno del 90% para arriba y la presión arterial de oxígeno es 60. Por debajo de 55 sí le damos oxígeno al paciente. Le podemos dar por puntas, que es hasta 5 litros, le puedo dar por máscara hasta 10 litros y con máscara, con una bolsita que es reservorio, hasta 15 litros. ¿No? Entonces yo tengo que saber cuánto le voy a dar y cuál de las mascaritas voy a usar. No solamente es decir, va a usar oxígeno y pues se pone, ¿no? Entonces tengo que especificar adecuadamente, ¿no? De hecho, hemos de ver a alguna gente que está con su mochilita cargado su oxígeno y con su bigotera, ¿no es cierto? O con su mascarita y hace una vida relativamente normal. Claro, la calidad de vida nunca es igual, claro, pero ayuda enormemente a no poder hacer ninguna actividad. Ajá, y por eso es lo que usted decía, que es importante hacer la valoración más temprana para evitar que llegue eso y haga el gasto mayor. Ya se nos está yendo el tiempo y yo quisiera que nos des unos segundos para hablar de algunos factores que pudiéramos evitar, prevenir, medidas preventivas tanto para el asma como para el EPOC. Para el EPOC lo más importante, como decía, dejar de fumar. No es importante que nuestro paciente no fume y decir a la juventud que deje de usar los cigarrillos electrónicos, para que me entienda mejor, que es el vapeo, ¿no? Que es muy rico, hay sabor a vainilla, chocolate, ¿no? De todo lo que sea, y usan en los 15 años. Y es tan nocivo más que el cigarrillo de verdad. Han hecho estudios, ¿no? Entonces, para decir, porque este cigarrillo se ha puesto para pacientes con EPOC que dejen de fumar paulatinamente. Claro. Pero es ahora arma de doble filo. ¿Por qué? Porque vapean y fuman. Entonces aumenta el porcentaje de riesgo para cáncer pulmonar por esta actitud de vapear y fumar el cigarrillo normal. Y para el asma, pues siempre hacer una buena historia clínica, ¿no? Preguntar el embarazo, preguntar la parte genética si alguien ha tenido y explicar muy bien qué tiene y qué no tiene que comer, mandar a nutrición para que la nutrióloga también nos explique cuáles son los alimentos que producen alergia, ¿no? Y explicar al paciente, porque el paciente cree que en la primera no le ha pasado nada, en la segunda no le ha pasado nada, pero en la tercera se va a hacer. Por supuesto. Carla, yo aprovecho este momento para que le pueda decir a nuestro público que el Instituto Boliviano de Biología de Altura, precisamente en el área de fisiología respiratoria,
ofrece servicios. Y yo personalmente confío mucho en el IVA, en el área que tú manejas, porque está dotada de toda la tecnología necesaria para hacer diagnósticos precoces, pero además plantea pues tratamientos vigentes. Entonces, el instituto hace servicios a costo muy, muy bajo. Sí, yo agradezco mucho esta oportunidad que nos da Aliva para que sepan que nosotros actualmente estamos haciendo prestación de servicios en la consulta externa de neumología, ¿no? Tanto la parte clínica, valoraciones preoperatorias, valoraciones preocupacionales, digamos, de gente que pues vive en Santa Cruz y va a ir a trabajar a las minas, ¿no? Correcto. O que va a trabajar a todos los lugares altos, ¿no? Correcto. Hacemos eso, hacemos pruebas de esfuerzo, que es la PEI, que es el único instituto que hace, que es la prueba de esfuerzo incrementada para descartar asma inducido por el ejercicio. Hacemos espirometrías con, sin broncodilatador, incluso tenemos portátiles, ¿no? Entonces yo, digamos, ¿usted dónde vive? Yo vivo en Obrajes. ¿Y dónde trabaja? En el centro. Tiene doble factor de riesgo para tener asma, ¿no? Y básicamente es el medio ambiente. Es el medio ambiente. ¿No es cierto? La polución, la contaminación. Claro, porque la alcaldía hizo un estudio de la red Mónica para ver qué macrodistrito es el más contaminado. Sale Centro, Max Paredes, Sur, Obrajes. Obrajes, exactamente. Entonces, ese es el boom que nosotros queremos mostrar, que nuestra ciudad de La Paz tiene diferentes altitudes. Y si yo tengo a mi paciente que vive en el alto y tiene poliglobulia, no decirle, váyase a Cocha, Santa Cruz, se puede ir a la zona sur a vivir, claro, ¿no? Y ya no perder su familia, su trabajo y demás. Y respecto a la EPOC, ¿qué encontraron? Hemos encontrado la edad promedio 58 años, igual sobrepeso, es más en varones, y los macrodistritos más contaminados, centro y sur. Pudieron hacer la relación con fumadores, es decir, la gente dice, las investigaciones dicen, 95% de asociación fumar y EPOC, o al revés, de todos los EPOC, 95% son fumadores. Sí. Debe ser el hábito tabáquico, ¿no? Entonces es muy importante decir que dejen de fumar o que vayan pues a los centros para que se les pueda ayudar a que disminuya el hábito tabáquico. ¿Cuándo, Carla, ya cerrando, la gente debe consultar? Tú dijiste, se están buscando ya pacientes que ojalá no muestren ya el cuadro de enfermedad obstructiva. Entonces, ¿cuándo deben consultar? ¿O manejamos un criterio de prevención general y decir, consulta una vez al año? Eso, es muy importante ir a los médicos una vez al año, ¿no? Entonces, y más, digamos, de acuerdo a la ocupación que yo tengo. Sé que, digamos, la mayoría de todos los albañiles, carpinteros, no tienen seguro, ¿no? Correcto. Pero es muy importante, como les digo, ir a instituciones o a lugares de sedes, a los centros de atención primaria y explicar en qué trabajan, ¿no? Y hacer un estudio preocupacional, ¿no? Y además cuando ya estén trabajando, ver qué grado de obstrucción tienen y hacerse las espirometrías. Aunque no crean, es muy importante la espirometría. Sin duda es el diagnóstico prácticamente. Vamos a concluir. Un par de mensajes para la gente, por favor. Es muy importante hacer las consultas a los centros médicos de atención primaria, que la alcaldía los da, ¿no? Y también pueden venir a nuestro instituto para que nosotros hagamos las valoraciones neumológicas, preoperatorias, inclusive hacer ya controles, ¿no? De acuerdo al tratamiento que le vamos a hacer, con controles cada año, mensuales y demás. Pero por favor, lo más importante es la salud. Realizarse una espirometría es muy básico, no es un costo muy alto, y de acuerdo a eso evitar que acabe haciendo una EPOC, grado severo, que utilice oxígeno, rehabilitación y demás. Pero además va a terminar con poliglobulia, va a terminar con sedentarismo, obesidad, con un accidente vascular cerebral, va a ser hipertensión arterial. También. Es decir, va a ser de todo. Y creo que el IVA para eso sí que tiene no solo capacidad instalada, sino un personal de verdad, no porque esté Carla, de muy alto nivel de formación. Sí, la mayoría somos especialistas, todos, ¿no? Carlita, yo quiero agradecerte personalmente por la amabilidad de visitarnos y contarnos de tu experiencia y pedirte que una siguiente vez hablemos de otro tema tan importante como este. Tu despedida, por favor.
Muchísimas gracias, doctor Mendoza, nuevamente por la invitación y poder explicar de unas patologías pulmonares que son muy frecuentes en nuestro medio y que a veces uno no le da importancia, pero sí es importante que visiten a su médico, hagan sus controles neumológicos, háganse una espirometría, una plaquita, que tal vez ese momento va a parecer un poco elevado el monto, pero a la final es lo que les va a ayudar a tener una buena calidad de vida y pues no hacer gastos. Pero además la salud es responsabilidad de todos. Sí. Y creo que en la escala de valores, lo dije antes, la salud parece que está en el 10º lugar. Es mucho más importante la fiesta, el preste, los amigos, el fútbol, la farra, etcétera, etcétera, que atender la salud. Claro. Y prevenir es mucho más económico que tratar, curar o rehabilitar. Eso, no hacer, digamos, tal vez gastar menos en una fiesta y pues hacerse tus estudios. Ahorrar un poquito. Un poquito. Gracias, Carlita. Amigos, permítanme ir ahora al sector avances en medicina. Hace 20 años hablar de cirugía mínimamente invasiva en oncología era bastante raro y para casos muy puntuales. Hoy, con el avance de los entrenamientos en cirugía laparoscópica, de las técnicas quirúrgicas y sobre todo del instrumental quirúrgico, podemos dar esta posibilidad a los pacientes del tratamiento de cirugía oncológica o de casos oncológicos con técnicas mínimamente invasivas. Obviamente esto da un beneficio en la calidad de vida, un beneficio en el postoperatorio y una seguridad para el paciente. La biolaparoscopía es de suma utilidad en cirugía oncológica. No solo nos permite acercarnos más al diagnóstico ya realizado previamente con las imágenes como la tomografía, la resonancia, sino también hacer cirugías radicales de extirpación de órganos, de cadenas linfáticas y de estadificación de la enfermedad con suma seguridad y precisión. En el caso del cáncer de ovario, por ejemplo, que es una enfermedad que en el 70% de los casos se encuentra avanzada, ante la sospecha de una enfermedad avanzada, la biolaparoscopía nos permite evaluar y a través de scores internacionales discriminar y decidir si esa paciente se va a beneficiar de una cirugía de primera intención en el primer momento o luego de un tratamiento oncológico. La técnica del ganglio centinela es un procedimiento mini invasivo de alta precisión que nos permite determinar cuál es el primer ganglio de un determinado territorio linfático que puede recibir células de un tumor y así poder determinar si está extendido hacia la cadena linfática o no. Nosotros afortunadamente tenemos casi 20 años de experiencia con detección de ganglio centinela en cáncer de mama y eso nos ha permitido luego trasladar esta experiencia a el estudio en otros tumores como el cáncer de cuello de útero y el cáncer de endometrio. Esto lo podemos hacer a esta técnica mediante cirugías a cielo abierto e incluso también por videolaparoscopía o cirugía mínimamente invasiva. Cuando podemos aplicar esta técnica podemos evitar las secuelas, muchas veces desagradables, de extracción total de los ganglios linfáticos o linfadenectomía, que en el caso de los tumores ginecológicos puede dejar de por vida un linfedema o edema linfático de los miembros inferiores. Una de las secuelas más temidas de las cirugías oncológicas radicales era la disfunción a nivel de la evacuación urinaria, rectal y de la disfunción sexual. Actualmente las nuevas tecnologías nos han permitido una mejor visualización de la anatomía, permitiendo de esa manera que podamos realizar cirugías preservando estos plexos nerviosos y evitando estas desagradables complicaciones. Distinguidos amigos, esperamos que este tema haya sido de verdad no solo de vuestro agrado, sino de vuestro interés. Nosotros nos comprometemos a volver renovados la próxima semana. Entre tanto, les sugerimos que disfruten de su familia, gocen de sus hijos. Saben que temporalmente van a acompañarlos, pero podrían hacerlo prolongadamente si ustedes logran transmitir el cariño, el amor, que es lo que precisan precisamente los niños. Estos niños que reciban cariño y amor han de devolver el mismo seguramente con otras personas que les rodeen.
Que tengan un lindo fin de semana, que Dios los bendiga y hasta la próxima semana.